¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este laboratorio 2 de portafolios de inversión. En este laboratorio vamos a hacer todo lo correspondiente a la clase de los estimadores no gaussianos, que es la última clase que hemos visto, ¿no? Donde recuerden que hablamos de algunas medidas que nos van a servir, sobre todo cuando nuestra distribución de los rendimientos no tenga una distribución normal. Entonces esto lo vamos a hacer nuevamente aquí en Google Colab. Lo primero pues, es que abran el app. Acuérdense que para que ustedes puedan editar y todo, tienen que irse a archivo y guardar una copia para que ya tengan derecho de la edición, ¿no? Una vez que ya han hecho eso, pues ya tengan aquí su propio archivo en su Google Drive. Nada más asegúrense de conectarse primero para que ya se pueda ejecutar el entorno. Entonces esperamos un momentito a que se conecte y ya está. Entonces, el paso número 1 en todo lo que vayamos a hacer siempre va a ser, pues, descargar la información, ¿no? Antes de poder hacer cualquier análisis, pues, lo primero que tengo que hacer es descargar, pues, la información a través de la cual voy a realizar dicho análisis. Entonces, lo primero es justamente importar estas librerías que nos van a servir, la librería Yahoo Finance, que ya la vimos previamente, y la librería Pandas, que nos va a servir para manipular datos en formato tabular, ¿no? Aquí es donde pueden variar dependiendo de qué vayan a analizar. En este caso, como ejemplo, vamos a usar el mismo ejemplo que hemos usado anteriormente, que es del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, o sea, el año completo de 2024, para la empresa, en este caso de Apple. Si queremos otras fechas de inicio, otras fechas finales, nada más hay que modificar de acá. Y si queremos otra empresa, pues buscamos el ticker que le corresponde y modificamos desde acá y ya continuamos con el análisis. Entonces es importante que se vayan ejecutando las celdas, que salga la palomita de que se ejecutó adecuadamente para que podamos ejecutarlo secuencialmente. Luego este comando que también ya lo vimos, ese comando es el que nos va a permitir ahora sí descargar la información. Ya establecí estas variables, ahora lo que voy a hacer es descargar la información de dicha empresa en dicho periodo. Entonces aquí ya descargo los datos. Acuérdense que esto, si vieron el laboratorio anterior, nos da mucha más información. No solamente nos da el precio de cierre. Como no solamente queremos el precio de cierre, la manera de guardarlo en una variable, que también ya lo vimos en el laboratorio 1, es esta de acá. Esto significa, de estos datos que acabas de descargar, quédate únicamente con el precio de cierre de la empresa Apple. ¿Por qué se tiene que especificar de Apple? Porque esta función se puede usar para más de una acción. Entonces, como se puede usar para más de una acción, o sea, yo en vez de que solo ponga Apple, puedo poner varias al mismo tiempo, pues tengo que indicar de cuál quiero extraer dicha información, ¿no? Y eso es bastante útil porque si el día de mañana yo quiero analizar varias acciones al mismo tiempo, pues puedo colocarlas en una sola función en vez de estarlas llamando uno por uno, ¿no? Y eso ayuda mucho al análisis. Y esta función de acá también ya la vimos, que es percentage change, que básicamente sirve para calcular el cambio porcentual, ¿no? Que es la manera en la que vimos de calcular el rendimiento. Entonces ejecutamos esto y en teoría ya tenemos nuestros rendimientos. De hecho, los podemos visualizar así. Podemos poner rendimientos.head para ver los primeros 5 registros. Y ya está, ¿no? Son los primeros 5 registros. El primero siempre va a ser NA porque no se puede calcular un rendimiento con un dato hacia atrás. Y bueno, de hecho ese NA, que es un dato faltante, lo podemos quitar con esta función. Entonces ya lo quitamos. Volvemos a ejecutar rendimientos.head, esto nada más es para explorar. Y ya está, ¿no? Acuérdense que los datos no van a ser para todos los días, porque por ejemplo, aquí 3, 4, 5 y se salta el 8, eso es porque 6 y 7 de enero, pues seguramente eran sábado y domingo, ¿no? Entonces eso es importante. Estos son los días de operación en el mercado. Y bueno, otra cosa que podemos hacer brevemente es que ya tengo mis rendimientos, pues tal vez yo los quiero analizar en un histograma, ¿no? Aquí nada más le picamos a esta función, a los rendimientos, le ponemos la función .hist de histogram y ponemos el número de bins que queremos visualizar. En este caso yo le puse 50. Si ustedes quieren poner otro número de bins, ya hay toda una teoría de cuántos clasificaciones debe haber, etcétera. Entonces, realmente ahí es a su criterio. Nada más es cambiar el numerito de acá y va cambiando el tamaño del intervalo, ¿no? El número de intervalos y por lo tanto el tamaño del intervalo, ¿no? Entonces aquí lo importante pues sería visualizar si esto tiene una distribución
normal, ¿no? Aquí parecería que sí, pareciera que sí se acerca un poco a la distribución normal, al menos visualmente. Yo sí logro ver una campana, ¿no? De hecho, pues con la media cercana al cero. Pero eso es visual. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Visualmente parecería que sí, pero pues hay que realmente revisarlo. Entonces, las cosas que vimos en clase son las relacionadas al sesgo y a la kurtosis, ¿no? Dijimos de que queríamos evitar algo que tenga un sesgo negativo y algo que tenga una kurtosis muy alta. Entonces, vamos a ver cómo calcularlo. En Python es muy fácil porque hay una librería que se llama SciPy Stats, que básicamente es una librería estadística y nos permite calcular el sesgo directamente con una función, ¿no? Si se dan cuenta, esta función de la librería stats utiliza la función skew, que es literalmente sesgo en inglés, ¿no? Entonces, nada más hay que ponerle aquí adentro los rendimientos, que son los que ya calculamos previamente. O sea, aquí nuestra variable de rendimientos, que es la que acabamos de guardar acá, es esta. Y en automático nos va a calcular el sesgo que ya vimos la fórmula en clase, ¿no? Entonces, en vez de que nosotros tengamos que hacer el cálculo manual escribiendo, pues, programación y todo, esta función de aquí directamente hace el cálculo del sesgo, el sesgo muestral en este caso. Hay una manera de calcular el sesgo poblacional, pero como esto es una muestra, pues el correcto es el sesgo muestral, es una estimación. Entonces, nada más lo ejecutamos y en automático nos da el sesgo, nos da un sesgo muestral de 0.4981. Acuérdense que el sesgo es una medida de la simetría, de la simetría de la, ¿cómo se llama? De los rendimientos de la variable de interés. En este caso, cercano a cero significa que el cero sería una simetría perfecta, ¿no? Y pues de hecho, sí, sí es bastante simétrica, entonces sí tiene sentido que sea cercano a cero. De hecho, este 0.49 es ligeramente a la derecha, ¿no? Y eso seguramente es por esta parte de aquí, que sí es un poquito más grande que la que está a la izquierda, ¿no? Y estos outliers que están más hacia la derecha. Entonces, pues sí, es concordante con lo que se observa en el histograma, ¿no? Siempre hay que ver que lo que estemos observando tenga sentido. Y la kurtosis, de la misma manera, así como hay una función para calcular el sesgo, hay una función para calcular la kurtosis. Entonces, literalmente nace kurtosis con K. Hacemos exactamente lo mismo y ejecutamos, ¿no? Dices, la kurtosis muestral también es de 3.73. Aquí es importante. Acuérdense que habíamos dicho que había una observación del exceso de kurtosis. En este caso, esta función justamente nos otorga el exceso de kurtosis. O sea, no se hace la comparación con 3 como en las diapositivas, que sería en el caso de calcular directamente la kurtosis, sino que se hace la comparación de este número con cero. ¿Por qué? Porque esta función, si ustedes se van a la información de esta función, o sea, googlean cómo funciona la función stat_kurtosis en Python, les va a decir que calcula el exceso de kurtosis. Entonces, este 3.73 no se compara con 3, sino con cero. Entonces, de hecho, en teoría esto significa que la kurtosis real es de 6.73, ¿no? Porque ya se le restó el 3 para calcular el exceso. Entonces, esto tiene una kurtosis, tiene un sesgo casi cero, ligeramente a la derecha, y una kurtosis que esto ya se debe considerar kurtosis alta, ¿no? Y bueno, pues sí, tiene sentido por la manera que tiene esta función, perdón, este histograma. Si quisiéramos calcularlo manualmente para obtener el 6.73, nada más sería agarrar la fórmula que vimos en las diapos y escribirla aquí manualmente, que justamente es esto de acá, lo pueden comprobar. En este caso ya no estamos en una librería, estamos definiendo nosotros, es una manera alternativa de hacerlo. Realmente yo les diría, usen esta de acá. Si ya hay una función para hacerlo, úsenla y ya está. Y lo ejecutamos y nos da 6.63, que literalmente es esta de acá, pero más 3, ¿no? Bueno, ligeramente diferente porque pues sí hay algunas diferencias de cálculos y error computacional, pero es muy pequeño, es de una décima, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eso. La otra que vimos fue la prueba Yarque-Vera, que también está en la librería Stats. Todo esto de aquí nada más es para que directamente les dé la conclusión, entonces, pero realmente lo que nos interesa es esto, el estadístico Yarque-Vera, que si se dan cuenta esta función lo único que va a recibir es los rendimientos
que ya los calculamos, y el valor alfa, ¿no? Con el que vamos a hacer la prueba, el nivel de significancia alfa, ¿no? Entonces, el nivel de confianza alfa, perdón. Entonces, nada más hay que ejecutarla y directamente le ponemos a la función los rendimientos, el nivel de confianza, y en automático nos da el estadístico, que en este caso es 147.76. El estadístico realmente no nos interesa a nosotros, lo que nos interesa realmente es el p-valor. En este caso el p-valor es un valor muy, muy pequeño. Entonces, pues ya sabemos que la probabilidad de haber observado esta observación, o sea, de los datos, es esto de acá, es muy pequeño. Entonces, como es muy pequeño, es menor que alfa, entonces concluimos que con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, no hay evidencia suficiente para decir que los rendimientos no tienen, o sea, hay evidencia suficiente para decir que los rendimientos no tienen el sesgo y kurtosis de una distribución normal, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo a grandes rasgos es que esta distribución no tiene las propiedades de una distribución normal. Pero acuérdense que eso es diferente de decir que no tiene distribución normal, porque esta prueba no es para decir que es normal, solamente es para decir si tiene o no las propiedades de una distribución normal en relación con el sesgo y la kurtosis. Porque también hay pruebas de distribución normal y de hecho podríamos hacerlo, eso sería un buen ejercicio, buscar alguna prueba de normalidad que ya esté aquí en Python, de hecho, y hacer justamente la prueba de hipótesis que se puede hacer. Acá hay un pequeño recordatorio de las pruebas de hipótesis para los que no sé si no hayan visto, no se acuerden de nivel estadística. Pues bueno, realmente esto es lo importante. ¿Qué significa? Pues nada, les hago la observación, ¿no? De que el valor P es la probabilidad de ver la observación, o sea, de ver el comportamiento de los datos observados, y el nivel de significancia es con el cual se va a comparar, ¿no? Y cuando se rechace la hipótesis nula, se dice de tal manera, y cuando no, de la otra, ¿no? Que es lo que ya está escrito aquí. Entonces, bueno, no se van a tener que preocupar porque ya está programado justamente para dar la conclusión adecuadamente, pero sería importante que lo recuerden. Pero bueno, lo que sigue nada más es con la parte de los rendimientos logarítmicos. O sea, todo esto de acá lo hicimos con los rendimientos, vamos a llamarle los porcentuales, pero les dije que mayormente cuando hacemos análisis lo hacemos con el logaritmo de los rendimientos, porque es más común que esos rendimientos tengan una distribución normal. O sea, es una propiedad, ¿no? Es más probable que los rendimientos tengan una distribución log normal. Entonces, a lo que se hace a menudo, y por las propiedades de los logaritmos también que lo facilitan, es calcularlo con los rendimientos logarítmicos. Entonces, vamos a ver si algo cambia. Sabemos que aquí de plano nos dio este sesgo, nos dio esta kurtosis, y se rechazó la hipótesis nula de la prueba, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con los rendimientos logarítmicos. Nada más en vez de hacerlo con los precios de cierre tal cual, vamos a hacerlo con este cálculo que son los precios de cierre entre el precio de cierre anterior. Esto calculado a su logaritmo. O sea, es la fórmula de rendimientos logarítmicos, pero aplicada para todos los datos al mismo tiempo, ¿no? Por eso está en esta notación como matricial, más o menos. Entonces aquí también hay que eliminar el primer dato faltante porque también no se puede calcular, entonces lo eliminamos. Si tienen dudas, pues pueden igual checarlo con rendlog en la variable, la función head. Y también graficamos los bins. Graficamos el histograma. De hecho, aquí se ve, yo lo veo hasta menos normal. Se ve un poquito más acumulado. Tal vez la kurtosis sea más alta. Y la simetría, pues del sesgo también se ve un poquito más a la derecha también. Entonces, no parece que haya pasado gran cosa, ¿no? Pero bueno, eso es visual. Vamos a apoyarnos con la parte estadística. Entonces calculamos la kurtosis, aquí nos da 3.42. Anteriormente nos había dado, ¿dónde está? 3.73. O sea, la kurtosis es un poquito menor, o sea, ligeramente menor. Y el sesgo nos da 0.38. Anteriormente nos había dado 0.49. O sea, también ligeramente se redujo, o sea, muy poco, ¿no? Entonces supongo que la prueba de Arquivera también se va a rechazar. El estadístico también es muy pequeño, o sea, es un número a la 27ª potencia, entonces es muy, muy pequeño.
Entonces también se rechaza la hipótesis nula y ya está, ¿no? Entonces aquí otra cosa que podemos hacer es que puede ser que esto les puede ser palada, ¿no? O sea, yo aquí esto les sirve para calcular todo esto acerca de información en particular de una acción para ¿cómo se llama? Para un tiempo particular, para una fecha de inicio o para una fecha final. O sea, si yo en el ADA les pregunto sobre cuál es el sesgo que presentó Tesla de tal día a tal día, pues tendrían que calcularlo desde acá, hacer todo lo que corresponda y ya me darían la respuesta. Pero si le estoy preguntando sobre una acción en un tiempo, pero pues obviamente también puede suceder que yo les dé directamente los rendimientos, ¿no? O sea, si yo les doy directamente los rendimientos. Entonces, ¿cómo lo harían? O sea, que hay un pequeño ejemplo. Si yo les llego a dar los rendimientos así, de que estos son los rendimientos de tal fecha a tal fecha o de tales días, pues los tienen que escribir manualmente de esta manera, con este formato. Tiene que ser literalmente una lista en este formato de acá, que es un tipo de dato que se llama una serie de pandas. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de dato que aceptan las funciones. Entonces, nada más lo tenía que escribir. Por ejemplo, aquí esto tiene una serie de datos que es 1%, menos 0.5%, 0.7%, menos 0.2, 0.3, 0.2%, menos 1.5 y 0.4%, ¿no? Entonces aquí tendrían que escribir literalmente los datos en este formato de manera porcentual. Lo guardan en la variable que ustedes quieran. En este caso se está guardando en la variable rent de rendimientos. Y una vez que lo tienen aquí, esa variable rent es la que van a meter en las funciones, ¿no? En este caso, para el sesgo, pues lo calculan aquí y ya nos dice, ok, si me das una variable que tiene estas observaciones, su sesgo, su sesgo muestral sería menos 0.094, o sea, está sesgado a la derecha, ¿no? De hecho, no sé si se podría visualizar también el histograma. Vamos a visualizar. No puedo poner tantos bines porque son muy pocos datos, ¿no? Entonces no tiene sentido. Vamos a poner 5 nada más. Sí, no tiene mucho sentido que los ponga así, ¿no? Porque son muy pocos datos, entonces, pero sí se puede hacer. Entonces así se calcularía, ¿no? Si ya no les pregunto por una acción en particular y yo agarro y les doy los datos, esto es lo que tienen que hacer. Entonces nada más para que tengan un poquito más de versatilidad en su procedimiento, ¿no? Y ya por último vamos a la parte de en las volatilidades y lo demás. Esto, la semivolatilidad, también se le puede llamar semidesviación. ¿Qué es lo que va a recibir? Nada más preocúpense, como siempre, de lo que necesita la función. Necesita el valor de R, o sea, los rendimientos. Nada más eso tiene que recibir. Y aquí hay un objetivo, que yo les había dicho que a veces esto en las diapositivas se calculaba con la media. Si ustedes le ponen false, en automático va a calcular la media de los rendimientos y ese va a ser el valor base, ¿no? Pero puede ser que ustedes quieran hacerlo con un cero o con cualquier otro valor. O sea, ustedes quieren calcular la semidesviación con otro valor. A veces se hace con el cero. Entonces, si es así, ustedes tendrían que poner el valor acá, ¿no? O sea, en vez de poner objetivo false, sería objetivo igual a cero. Entonces calcularían la volatilidad de los datos que están por debajo del cero. Si no lo hacen, lo va a calcular en automático la función con los datos que están por debajo de la media muestral, o sea, de promedio. Bueno, en este caso sería el promedio. Y eso es justamente la fórmula que está en las diapositivas. Entonces nada más hay que tener cuidado con qué es lo que le estoy pidiendo, pero pues mayormente va a ser solamente esos dos casos. Entonces aquí lo calculo, no se dan cuenta, solamente hay que poner rendimientos. Si esto en automático, ya está predeterminado, entonces no hay que señalarlo, ¿no? Si no ponemos un valor objetivo, elegirá la media como punto de partida. Entonces aquí nos dice que la semidesviación para los datos que están por debajo de la media es de 0.0139. Entonces las desviaciones que podemos esperar para los datos que están por debajo de la media. Si yo lo quisiera hacer con el cero, nada más lo tendría que hacer de esta manera. Y esa sería la desviación para los datos que están por debajo del cero, ¿no? Es casi lo mismo porque la media es casi igual al cero, entonces no se nota mucha diferencia. Sí, los datos son similares justamente porque la media es 0.001, ¿no? Entonces, esto de acá es casi el mismo cálculo, por eso da lo mismo. Y por último vamos a ver los bares, acuérdense que son diferentes. El value at risk, vamos a empezar por el var histórico, que nada más era calcular el percentil, ¿no? De hecho, aquí está en la formulita, es literalmente calcular el percentil estadístico para los rendimientos. Y aquí el nivel
de confianza que estamos buscando, ¿no? En este caso sería el 5%. Entonces aquí tenemos una pequeña descripción para que tengan una idea de qué está haciendo el valle histórico. Dice, devuelve el valor en riesgo histórico para un nivel especificado, es decir, devuelve el número tal que un porcentaje igual al nivel de los rendimientos se encuentra por debajo de ese valor y el nivel de confianza, que en este caso sería, si pongo 5, sería el 95%, está por encima, ¿no? Entonces eso nos va a servir. Entonces ejecutamos esto, ejecutamos el bar histórico y nos da en este caso 0.02, que ojo, esto es pérdida, nada más que se expresa siempre positivo, ¿no? Entonces nos dice que en el peor 5% está acotado por una pérdida de 2.15%, ¿no? O sea, el 95% mejor está por arriba de esto y el 5% peor está por debajo de esto como pérdida. Entonces, eso es bastante importante para calcularlo. También si quisiéramos calcularlo con las diapositivas vistas en clase, habría que respetar el formato que les expliqué hace un momento para calcular todo lo demás. Entonces, guardamos esta variable, guardamos esta serie de datos en una variable y aplicamos la misma función anterior, que de hecho es lo que calculamos justamente en las diapositivas, ¿no? Estos son los que están en las diapos, entonces se haría de esta manera. ¿Qué es esto de acá también? En el caso de que se utilice una interpolación y se calcule el percentil empírico, ¿no? Esto es otra manera de realizarlo, nada más es una alternativa, pero en general vamos a estar haciendo la anterior, al menos que yo se los diga de otra manera, ¿no? Entonces aquí esta diferencia es por la función como tal que hay en stats de la función percentil, porque tiene unas opciones de interpolación de manera automática, entonces por eso nos da diferente, ¿no? Nada más hay que observar cuál es el que realmente nos conviene. En el caso del bar gaussiano, ese también es el que asumía que los datos eran normales. Entonces lo que hay que calcular es justamente el valor z de una distribución z. ¿Cómo se calcula? Pues una opción sería irse a su tablita. Acuérdense que hay una tablita z de la distribución. Una opción sería buscarlo ahí. Pero como ya estamos en Python, vamos a calcularlo acá. Entonces, para calcular el valor z, nada más elegimos el nivel. Lo dividimos entre 100 para dárselo en porcentaje. En este caso, el nivel 5 es 5%, pero se lo tenemos que dar en porcentaje. Y lo vamos a meter en esta función, que es de la normal, la función de distribución, que es ppf, ¿no? Y ya lo guardamos en el valor z. Esto nada más es para el caso donde sea normal, o sea, es el bar gaussiano, el caso que fue el caso 2 que vimos, ¿no? Entonces es esto. Esto aquí ahorita lo vamos a ignorar por un momento. Y en automático se calcula con la fórmula que también les enseñé en las diapositivas, que era el valor z por la desviación estándar de los rendimientos, más la media, y todo eso negativo, porque tiene que ser negativo, ¿no? Se le cambia el signo en automático. Entonces, nada más ejecutamos esto y lo calculamos. El bar gaussiano de estos rendimientos es este de acá. Y ya está. Ahora, esto de acá es lo que corresponde al caso 4. Si se dan cuenta, esta misma función nos va a servir para calcular tanto el caso 2, que es el gaussiano, como el caso 4 que vimos en clase, que es el Cornish-Fisher, que es el semiparamétrico. ¿Cómo le hago para calcular el paramétrico? Nada más tengo que cambiar esto de acá. En vez de solamente poner los rendimientos, si yo por el contrario quiero calcular el bar de Cornish-Fisher, voy a poner también los rendimientos, pero voy a poner modified igual a true, ¿no? Dense cuenta que aquí no pusimos el nivel, porque si no se pone es el nivel del 5%. Si yo quisiera poner otro nivel, tendría que especificarlo. O sea, tendría que poner nivel 10. En este caso, si no pones nada de nivel, en automático te va a calcular el 5% para cualquiera. Si quieres otro, tienes que escribir nivel y poner el nivel correspondiente, ¿no? Y lo mismo, si yo no pongo el modified igual a true, se calcula el caso 2, el caso gaussiano. Si pongo modified igual a true, como en este caso, en vez de calcular el gaussiano, entonces la función calcula el de la kurtosis y el sesgo, ¿no? Que es el de Cornish-Fisher. O sea, calcula el caso 4, que es la fórmula que vimos al final. Entonces, nada más les digo, ¿no? Esta fórmula de aquí nos sirve para calcular cualquiera de los dos. Aquí hay, calcula el caso 2, el gaussiano, y calcula
A pesar de que sea la misma fórmula, al agregarle esto, calcula el Cornish-Fisher. Ambos lo calculan de manera predeterminada con el 5%. Si yo lo quisiera calcular con otro valor, tendría que poner nivel y poner el valor correspondiente. Y por último está el CEBAR, que es exactamente la misma idea. Acuérdense que el CEBAR, pues cuando lo vimos en las diapositivas, nos ayuda a calcular cuál es la pérdida esperada en ese nivel correspondiente. O sea, básicamente calcula la media en esos peores 5%, en esos peores 10%. De nuevo, si yo quiero darle otro valor que no sea el 5%, lo tengo que especificar. Aquí no se especifica, entonces se calcula el CBAR, el bar condicional, al 95%, ¿no? O sea, en el peor 5% de los casos. Entonces nada más lo ejecuto y para correrlo, pues nada más es a la función CBAR history, que es como le llamé, le doy los rendimientos. Y de nuevo, si yo quisiera para el 10% en vez de para el 5%, nada más le pongo nivel 10 y ya está. Entonces, pues nada, ya está. Esto sería todo, ¿no? Esto sería todo por la clase de hoy. Espero que lo hayan entendido y que esté todo claro.